La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, la primera vez que vine hablamos de la educación, incluso hicimos una votación, me acuerdo, como una especie de asamblea en la gran multitud que nos acompañaba, para que, y fue lo más votado, se propusiera en ese entonces la construcción de una universidad, se trajera educación superior al conjunto del Catatumbo. Y después de esa primera vez pasaron cosas terribles en el mundo y en el Catatumbo, cosas que aún hoy afectan la tranquilidad, la paz, que debería ser un derecho de todo ciudadano, ciudadana, todo niño o niña que habite en el Catatumbo. Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos, barbarie de la que no se puede esperar más sino la muerte misma de la gente, y que por tanto debemos frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima. Cuando hablamos de la educación, estamos hablando de una forma de asegurar el camino de la vida, bien lo decía el compañero aquí, la senda correcta, el camino de la vida de la población misma. Entre más libros podamos leer, entre más conocimientos pueda tener una sociedad, el intelecto general de la sociedad del Catatumbo, más posibilidades de progreso habrá, más posibilidades de ayuda entre nosotros mismos, una nueva vida mejor aún que la que se ha vivido en un paraje que, como todos sabemos aquí, es hermoso y en donde vale la pena vivir. Por eso la educación fue lo más votado aquella vez, cuando vine al Tarra por primera vez. Y aquí está un efecto de esa votación, de esa decisión de la gente y de la decisión del gobierno. La mayor parte del presupuesto nacional hoy se gasta en educación, se invierte, es la palabra correcta, porque no es un gasto, es una inversión. Antaño eran otras cifras. Hoy de lejos la partida más grande de todo el presupuesto nacional se llama educación pública. 82 billones comenzará a correr en el 26. Ya el año que está próximo a llegar, 82 billones año. Yo recibí 50. 88, bueno, aquí me tienen que pasar bien los datos. 50 fue lo que recibimos del anterior gobierno. Pasar de 50 a 88, así haya existido algo de inflación, es sustancialmente mayor. Eso tiene que verse. Yo he pedido que hagamos auditorías, que no dejemos perder ningún peso de ese volumen enorme de dinero, porque es una inversión para una gran Colombia, para una Colombia grande, para sus seres humanos y sobre todo para la niñez que aquí nos acompaña, quienes están por venir, quienes están comenzando su vida, las juventudes que lo son todo para Colombia y que tenemos que cuidar al extremo porque es nuestro presente y nuestro futuro. 88 billones se tiene que convertir en una sociedad no solamente más grande, sino en paz. La educación es un pilar de la paz.
Aquí decían que esperar que se acabe la construcción aquí al lado y ahí sí se tendrá una universidad. Yo discrepo un poco del compañero de la Acción Comunal, porque es que ya aquí, en esta construcción que está lista, ya hay universidad. Ya comenzó. La compañera que leyó aquí, no, el nombre no me lo han pasado por acá, pero ya es estudiante de la universidad. Yari, ya es creo que la primera. Ya van a ver aquí centenares estudiando antes de que se termine la construcción firme, en ladrillo, en hierro, de la universidad. Porque este es un colegio universidad. Es una propuesta de este gobierno que practicó en Bogotá, cuando fuimos alcaldes, pero que viene de antaño. Así es la educación en Europa, así la trajeron los españoles en los primeros años. Los grandes colegios donde estudió Bolívar, donde estudió Santander y tanta otra gente, eran colegios donde se hacía el bachillerato, pero al mismo tiempo ahí, en los últimos años hacia adelante, se sacaba un título universitario, un título de educación superior. Esos colegios son hermosos, están regados por la geografía nacional, pero yo quiero recoger esa historia que ha hecho de la educación europea una de las mejores educaciones del mundo y volverla a revivir en Colombia, porque ya existía. Y es que el gran colegio público no solamente enseñe, hoy se llama ya no bachillerato, sino educación media, básica, etcétera, enseñe también la educación superior. Y entonces en estas aulas ya van a haber estudiantes, hombres y mujeres, en educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. Y se extenderá cuando termine este edificio. Es decir, comenzamos ya no la construcción de la universidad, sino comenzamos el servicio para los jóvenes, las jóvenes, de estudiar carreras universitarias aquí a partir del 1 de enero del año entrante. Y a mí me complace entonces decirles que esa promesa de la primera visita se ha cumplido y se va a cumplir más, porque este es un proceso de más y más sedes universitarias en todo el Catatumbo. Ya van cerca de 1.800 estudiantes con educación superior en el Catatumbo. ¿Por qué el esfuerzo en el Catatumbo? Porque, y esto ya son otros temas, queremos demostrar que la paz es transformar el territorio en un sentido de progreso social. Que si un territorio hace parte del progreso social de toda Colombia, no es excluido, no es apartado, no es abandonado, en ese territorio no habrá guerra, no habrá conflicto violento que mata a la gente, sino que habrán las posibilidades de una construcción de diálogo y de paz. Catatumbo tiene una de las mejores posiciones geográficas y de las mejores tierras de Colombia. Abandonado es lo que ha estado, pero está en la mitad entre el lago Maracaibo, que lleva al mar, y el río Magdalena, que lleva al mar. Aguas arriba, pues a las grandes ciudades de Colombia, Bogotá, etcétera. Esa posición central que puede llevarnos al mar, si tuviéramos vías, sacaría los productos agrarios lícitos de una manera, con una oferta tan grande que no habría que pasar a lo ilícito. Y si se puede enriquecer una familia, progresar, estudiar en una universidad, sus hijos, sus hijas, ¿para qué entonces usar armas?
¿Para qué matarnos entre nosotros mismos? Como si fuéramos tontos. Una Colombia que se mata a sí misma como si no viviera en el paraíso, porque este es indudablemente un paraíso. Cultivar los campos se nos ha vuelto un propósito y eso hay que hacerlo con vías. Yo hubiera preferido ferrocarril. Hay un ferrocarril que llega al lago de Maracaibo viejísimo, que hay que volver a recuperar algún día. Pero la carretera que también prometimos, que me parece esencial, la troncal del Catatumbo, que yo le llamo carretera de la paz, hay así varias en Colombia que hay que hacer, que nunca realmente se ha hecho porque se prefirió otro tipo de rutas, otro tipo de regiones y otro tipo de intereses que no eran propiamente las de la gente campesina y trabajadora, sino otros. Ese propósito yo no lo abandoné. Tuvimos problemas. Cuando sacamos los decretos de conmoción, pues la Corte nos tumbó la mayoría. En un error que me parece de concepción de la Corte. Porque la Corte solo dejó los decretos que van hacia las armas, que obviamente se necesitan. Pero tumbó todos los decretos que iban hacia la gente. El que tenía financiada la carretera, lo que financiaba la sustitución de cultivos, la universidad y otros, el hospital, los puestos de salud, reemplazamos por otros recursos, no todo. Pero ese es un error que la Corte Constitucional debe reexaminar. Porque es pensar que la paz solo se consigue vía armas. Cuando sucedió lo que sucedió y empezaron a caer muertos tantos campesinos, que nos ha subido la tasa de homicidios en toda Colombia, solo lo que pasó en el Catatumbo, ¿cómo sería de violento? Cuando eso pasó y decretamos el estado de conmoción interior, no era para solamente disparar y disparar y disparar. Así al final no solucionamos los problemas, sino que era para que aquí se pudieran construir las bases que impidieran que de nuevo se produzcan matanzas de campesinos inocentes. Y esos pilares son esto: educación para los hijos, son carreteras, es poder cultivar frijol o café o cacao, como aquí se ha dicho, y poder vivir bien de eso, no simplemente como limosneros. Y entonces la Corte Constitucional es un consejo, ya yo me voy de amigo, debe entender que la paz de Colombia es el cambio del territorio en favor de la gente. No es simplemente fusiles y disparos, que ojalá cesen pronto en este país y no tengamos que ver tanta gente que muere de uno y otro lado, sino que tengamos que ver mucha vida. Bien, yo mantengo mi tesis de paz. Por eso la carretera tiene recursos para el año entrante. Hicimos el esfuerzo. En vigencia futuras colocamos las cantidades. Gobernador, el año entrante usted va a ver buena parte de esta carretera troncal que llamo hasta La Mata, allá en el Cesar, completada, terminada, y la va a hacer el ejército. Ese es un compromiso, nos quedan unos meses hacia adelante, pero usted me va a decir, porque usted va a quedar aquí después que yo, usted me va a decir si lo cumplimos o no lo cumplimos, pero la troncal de La Paz en el Catatumbo se hace porque se hace, y le pido aquí al comandante del ejército cuidar y priorizar, porque yo estoy convencido de que si 12 horas se vuelven 3,
y los productos llegan frescos a la plaza de mercado o al exterior, ojalá, entonces aquí tendremos unas personas muy en progreso, unas familias que puedan vivir con dignidad. Y ese es mi propósito. Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya. No hay nada que esperar. Bombazos, misiles ahora. Gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie, un pueblo que pueda ser vanguardia de la humanidad, enseñar cómo se hace una paz, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos construir producción y riqueza, cómo nos podemos amar, porque al final la ayuda no es más sino es una expresión del amor. Y ese pueblo grande se hace es dejando las armas, la amenaza. Se llama el amor eficaz. Quizás muchos jóvenes que estén en esa organización ya no sepan qué es el amor eficaz. El amor eficaz es un concepto que un sacerdote construyó, un sacerdote que se fue al hacer la revolución con las armas, Camilo Torres Restrepo, cuyo cadáver aún no encontramos, cayó en combate. Camilo Torres Restrepo dijo, lo que hay que lograr en la sociedad colombiana es la sociedad del amor eficaz. Y yo creo que a mucha gente que anda con armas por ahí se le olvidó el amor y la eficacia del amor. El amor eficaz es que nuestra juventud estudie en una universidad. El amor eficaz es que cualquier hijo o hija de campesino pueda estudiar gratuitamente medicina. Y ministro, le recomiendo que entre las carreras que se van abriendo en el Catatumbo esté la medicina. Eso es amor eficaz. No es que entonces si no se tiene 20, 30 millones de pesos semestrales para ir a estudiar en Bogotá, ¿quién los tiene? Unos muy poquitos. Entonces no se puede ser médico o médica en Colombia. Y no, estamos abriendo facultades y facultades de medicina para que médicos y médicas del pueblo, con sus bajos ingresos, puedan salir a enseñar la salud y puedan cuidar la salud de la gente. Eso se llama amor eficaz. Amor eficaz es bajar la tasa de desnutrición y la mortalidad por desnutrición de los niños del Catatumbo. Y lo estamos haciendo. Amor eficaz es que nadie entonces nos amenace. Aquí estamos nosotros, este gobierno y ustedes, la comunidad, juntos, construyendo amor eficaz. Siguiendo las palabras y el ejemplo del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que si estuviera aquí, nos abrazaría y les diría a ustedes en un gran discurso, llegó la hora de la paz. Las armas son una equivocación en Colombia. Mantenernos en economías perseguidas que dejan a nuestros niños y niñas muertos y a nuestros viejos. Y la sangre corre por el surco, no vale, no va más. Podemos construir un Catatumbo grande y en paz. Y esa es nuestra propuesta. Un Catatumbo que le pertenezca a la gente trabajadora.
y en donde pueda vivir la gente trabajadora, sea del campo, sea de la ciudad, en paz. Aquí vamos a tener, lo anuncio, si hay un medio por ahí. Está la cartilla, también la prometimos. Este es el resumen de 8 tomos difíciles de leer de la Comisión de la Verdad, que surgió del acuerdo de paz de Santos y las FARC. Yo quise que esto se tradujera para una lectura fácil para niños, niñas, jóvenes y cualquier persona. Un resumen difícil de 8 tomos, donde aquí está, de acuerdo a esta comisión, lo que nos ha pasado en las últimas décadas. ¿Por qué se nos llenó el país de fosas comunes? ¿Por qué se nos llenó el país de fusilamientos por miles de jóvenes? ¿Por qué se nos llenó el país de tanta violencia? Leer esto es necesario para que no lo volvamos a hacer, para que no volvamos a repetir estas páginas. No es olvidar simplemente, es tener memoria. Y esto se repartirá a todo joven, niño, niña, en 5.000 colegios de Colombia, de los 8.000, espero que sean 8.000. Es decir, toda nuestra primera generación actualmente creciendo sabrá qué pasó aquí en el Catatumbo, pero qué pasó en toda Colombia, en qué mar de sangre nos metimos para que no vuelva a ocurrir, para que nos metamos más bien en un mar de flores y de frutas y de sentimientos y de sensibilidades agradables. Entonces empieza la edición de cultivar la verdad para que sea la paz en Colombia. Gracias, ministro, por su esfuerzo. Repartiremos esto en todos los rincones de Colombia. Al Catatumbo, entonces, lo espero para que inauguremos las obras de la carretera de La Paz, señor gobernador. Entreguemos los hospitales que aún faltan por acabar y podamos ver que esto no se convierte en un elefante blanco, sino que quede terminado hasta la última ladrillo en este campus del saber que tiene ya colegio, ya tiene universidad y va a seguir teniendo más universidad. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.